Soy el pastor Víctor Medina y en esta oportunidad voy a presentar 12 refutaciones contra una exposición que ha hecho un sacerdote llamado Luis Toro, un sacerdote que está un poco acelerado y cree tener la absoluta verdad y ha conmovido un poco a los cristianos evangélicos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la historia, que no conocen cómo argumentar, porque la mayoría de los cristianos, tenemos que admitir, no somos muy estudiados, no somos muy letrados, no pisamos muchas veces los recintos universitarios y no estamos realmente preparados para dar un debate, ni estamos enterados de lo que es las falacias filosóficas de las que se basa la gente, lo que es la retórica argumentativa y todo ese tipo de cosas, ni menos una refutación, mucho menos una refutación. El día de hoy yo voy a presentar 12 argumentaciones. Quiero decirles que este es un video nuevo que ha puesto el sacerdote llamado Luis Toro, que se llama ¿Qué es un ídolo? Y con este pretende, dice él, desenmascarar a los cristianos evangélicos. A mí realmente poco me gusta hablar en contra de la Iglesia Católica o en contra de otras religiones, pero viendo que este sacerdote ha alebrestado en las radios, en la internet y ha puesto videos en diferentes páginas y en las páginas de Facebook, yo he decidido pues a partir de hoy comenzar a argumentar en contra, a refutar muchos de los argumentos que este sacerdote y otros católicos han presentado, porque tengo que ayudar también al pueblo evangélico del cual soy parte a defender también su fe y a argumentar y a refutar también. Les voy a dejar en el comentario el link del video del sacerdote para que ustedes puedan acceder y voy a comenzar a citar literalmente algunas palabras que el sacerdote ha dicho aquí y las voy a refutar con argumentos basados en la palabra de Dios. Y voy a comenzar con el argumento número 1, ¿sí? Así que les pido que me sigan con mucho cuidado. Voy a tratar de ir leyendo lo que yo escribí y lo dejé en los comentarios del sacerdote. Les repito, solamente llegué hasta minuto 25. Yo veo que cae siempre en lo mismo, pero bueno, aquí voy. Refutación número 1. Luis Toros dice, protestantes dice que nosotros tenemos imágenes para adorarlas. Dice, eso es un error. Nosotros no tenemos imágenes para adorarlas, sino para recordarlas. La Iglesia Católica tiene imágenes, dice él, argumenta, para recordarlas. Nosotros no las tenemos para adorarlas, sino para recordar. Él comienza con esta argumentación. Pero ¿cuál es la falacia en esta argumentación del señor Luis Toros, que yo le he catalogado de torero, porque lo que hace es torear? Aprendió mucho en el llano de Barinas a torear, creo yo, porque ha toreado mucho de las cosas que dice del texto bíblico y dice muchas cosas que son incoherentes. Dice, tendríamos que definir qué es recordar. Y según el diccionario de la Real Academia y otros diccionarios de la lengua española, su definición primaria dice que recordar es traer a la memoria algo que conocimos o que sucedió, algo o alguien que conocimos o que sucedió en el pasado. Es decir, que tiene que haber una conexión en el pasado para poder, con mi presente, para poder recordar. Ahora, ¿a qué católico le consta cómo eran estas personas que representan esas imágenes de la iglesia? O sea, ¿qué conexión hay entre, por ejemplo, San Pedro, San Pablo, San Juan? Yo no los conocí personalmente, ni siquiera sé cómo eran. Solamente conozco lo que ellos dejaron escrito. Entonces, ¿qué conexión hay en primer lugar? Para yo poder decir, puedo recordarles. ¿Cómo les voy a recordar si no los tuve, no me relacioné con ellos físicamente? Entonces, es muy difícil recordar de esa manera. ¿Cómo puedo recordar a alguien que nunca he conocido y no hay siquiera rastros de imágenes captadas, considerando que los más antiguos santos vivieron cuando aún no existían las cámaras fotográficas? Por otro lado, si las imágenes católicas solo fueran para recordar a los santos del pasado, ¿quién dijo que se recuerda arrodillándose ante ellos, besándoles, cargándoles en procesión, rezándoles, prendiéndole velas, inclinándose a ellas, como evidentemente y públicamente se nota en casi todos los actos religiosos católicos, incluyendo al Papa? Ustedes pueden buscar allí en YouTube, en Google, y pueden encontrar cantidades de imágenes, no solamente del Papa, sino de obispo arrodillándose, muchísimas, pero muchísimas. Entonces, esa es una pregunta que yo hago. ¿Quién dijo que eso no es así? ¿Quién dijo que eso no es inclinarse? ¿Dónde está el problema con la apología católica de este sacerdote y la de este idolatrado hombre que se cree abanderado o ungido de Dios para sacar a los evangélicos de sus iglesias? Bueno, sencillo. Las imágenes dentro de la iglesia, como evidentemente es visible, no solo son para recordarlas o recordar a los santos del pasado, sino para adorarlas. Si consideramos que adorar es inclinarse, reverenciar, venerar y en su sentido más etimológico, besar la mano de alguien a quien consideramos amo y señor.
abiertamente es idolatrar o es idolatría. Y si nos vamos a la Biblia, a los términos etimológicos, encontramos en Éxodo 20, por ejemplo, versículo 3, que no solo se prohíbe inclinarse, sino que también se prohíbe hacerse tener las consecuencias. En el Salmo 115, que en la Biblia católica creo que en el Salmo 116 o Salmo 114 ellos rodaron un capítulo, dice que son tan iguales a esas imágenes esas imágenes que tienen ojo y no ven, boca y no hablan, o garganta, pie y no caminan, etcétera, etcétera. Quienes lo fabrican son idólatras o están ciegos, igual que esas imágenes, sordos y mudos, y los que confían en ellos. Pablo en Hechos 17 se indignó al ver a los atenienses entregados a los altares con imágenes y exaltó el altar con una inscripción donde se tuvo temor de erigir una imagen, y en lugar de una imagen se colocó más bien una inscripción que decía al Dios no conocido, y llamó ignorante a los epicúreos y estoicos y a los atenienses idólatras por tener esas imágenes hechas por manos humanas, y los mandó a arrepentirse de sus pecados, y les preguntó: ¿cómo ustedes van a pensar que la divinidad, que el eterno Dios, el creador del cielo y de la tierra, se pueda comparar a una imagen hecha por manos humanas? Y esa pregunta hay que hacérsela también al sacerdote. Por último, y no el menos importante, recordar a esos hombres y mujeres del pasado que consagraron sus vidas como ejemplo no sería el problema, porque es lo mismo que creemos nosotros cuando predicamos y exaltamos la obra de cualquier autor o personaje bíblico, Pablo, Pedro, etcétera, pero no le rezamos o pedimos que interceda por nosotros. Pues sería absurdo. ¿Por qué? Sencillamente porque sería elevar el santo o santa ya muerto al nivel de Dios. Y usted dirá: ¿por qué dices eso? ¿Cómo que es elevar al santo o santa a nivel de Dios? Simple. Imagínense que yo le rezo a San José en Estados Unidos. Alguien le reza en Colombia. Otros le rezan al mismo santo en otro estado, en otro país, o en otros países. ¿Acaso no es considerar consciente o inconscientemente a ese santo omnipresente? Porque San José o cualquiera a quien se le rece desde cualquier lugar para oír la plegaria de intercesión como cree la iglesia, es que estos sean omnipresentes, es decir, que estén presentes en todo lugar. Entonces, en ese sentido, el tener una imagen y rezarle es idolatría, porque alguien está tomando un atributo o se le está dando a ese santo un atributo que solo le compete a Dios, es exclusivo de Dios, el atributo de la omnipresencia, también de la omnisciencia, porque el santo tiene que saber que le están pidiendo aquí, que le están pidiendo allá en Colombia, que le están pidiendo en Estados Unidos, en la China, donde sea que se le esté pidiendo a ese santo en ese momento. Tendría que ser omnisciente y tendría que ser omnipresente. Lean Isaías 44:9 en adelante, donde se habla de la insensatez, de la idolatría, y concluyan. Esta es mi primera refutación de la exposición hasta el minuto 6 de esa primera parte que yo vi del sacerdote Luis Toro. La refutación número 2 es: desde el minuto 6:15, dice Luis Toro, usted puede tener una foto o una imagen de su esposo o de un ser querido, eso no es malo, pero creer que es Dios sí es pecado. Bueno, permítame aclararle, Luis Toro, que la comparación está en desigualdad con la práctica religiosa. Una foto no es un busto o no es una estatua. En segundo lugar, la comparación se desploma o no tiene parangón cuando vemos que yo puedo guardar una foto o imagen de mi madre, aun si ya murió, pero a ella le recuerdo con cariño lo que hizo por mí, sus consejos, su crianza hacia mí, pero jamás le prenderé una vela, le pediré que interceda por mí, me inclinaré a ella, ni le besaré con devoción, ni le veneraré, porque si mis hermanos carnales hacen lo mismo, como dije anteriormente, la estaremos elevando al nivel de Dios, y como usted lo ha dicho, si la considero Dios, si es pecado, y dónde está el pecado, si mis hermanos y yo hiciéramos eso, ¿en qué creeríamos que es omnipresente? Le daríamos un atributo único que es exclusivo y único y perteneciente a Dios, y él no comparte su gloria con nadie, ni con menos con un ser humano. Así que esta comparación es muy escueta y falaz. Ustedes no tienen solamente imágenes en cuadros y pinturas para recordar a los santos antiguos, sino que se han construido estatuas representativas de seres antiguos que a ustedes mismos no les consta que físicamente eran así, sus fisionomía, y estoy seguro por la fuerte y dura advertencia bíblica que ningún apóstol, profeta o santo antiguo testamentario o del Nuevo Testamento hubiese pedido que al morir le hicieran una estatua como punto de conexión espiritual y servir de inspiración
para sus cultos y ellos interceder por cada cristiano alrededor del mundo, porque entonces caeríamos en la doctrina mormón que al llegar al más allá nos hemos convertido en dioses capaces de obrar independientemente con atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Los que ustedes hacen con las imágenes se describe en Isaías 44:9, como ya lo dije anteriormente. En fin, no hay comparación entre lo que hacemos los humanos con las fotos de nuestros seres queridos, con quienes sí tenemos una conexión en el pasado y en el presente, no solamente emocional sino física, y es muy diferente al trato que le dan ustedes como católicos y usted sacerdote a sus imágenes y estatuas o sacramentales, como también ustedes definen. Entonces esta es mi refutación número 2. No hay parangón entre una foto de un ser querido al trato que ustedes le dan a las imágenes. Voy rápido porque quiero avanzar y estoy leyendo lo que ya escribí. Refutación número 3. Desde el minuto 9 en adelante, el sacerdote pone una analogía de unas fotos que mostró a una prima, supuesta prima, y luego dice que su respuesta del por qué, porque ella supuestamente era cristiana o evangélica o protestante, no dice, solamente dice que era evangélica o era cristiana, no sé, de otra religión, pues le dijo que tú eres católico y tú tienes imágenes, ustedes adoran imágenes, y él le dijo, nosotros no adoramos imágenes, pero respóndeme, yo te voy a responder después, dice el sacerdote, y dice, bueno. Dice que él le mostró en el camino mientras hablaban, porque apenas se estaban conociendo, ella le preguntó por una tía Antonia, etcétera, etcétera, y le mostró unas imágenes a su prima de sus familiares, ¿no? O de sus seres queridos. Y luego dice que su respuesta al porqué de las imágenes, ella se emocionó, y tú sabes, wow, y él le preguntó qué había sentido, y entonces dice que la respuesta de ella es que tuvo conexión, y etcétera, etcétera. El sacerdote utiliza esta experiencia para decirle. Luego dice que su respuesta del porqué de las imágenes en la iglesia es para sentir a los santos cerquita, ya que la mujer dijo, no, porque yo cuando vi esa foto los sentí cerca, sentí que estaba hablando con ellos, etcétera, etcétera. Se emocionó la muchacha y él dice, bueno, dice el sacerdote aquí, nosotros tenemos las imágenes, ahí está la respuesta la respuesta a la pregunta que tú me hiciste inicialmente. Nosotros tenemos esas imágenes para, como tú misma lo has dicho, para sentirlas cerquita, para sentir que estamos hablándoles de cerca, que no estamos hablando solo. Con esto dicho, Luis Toro cae nuevamente en el punto de la idolatría, de la omnipresencia de los santos, directa o indirectamente, con conciencia o inconscientemente, porque si en todas partes ellos estarían cerquitas, como dice el cura, entonces se habrán elevado al nivel de Dios en ese atributo particular. Además, olvida decir que es razonable que nos emocionemos con una foto de algún familiar que tenemos tiempo sin ver. Obviamente la emoción y la alegría es porque, se puede explicar psicológicamente, es porque ha habido conexión física, emocional o sentimental en el pasado, conocemos a esas personas muy bien y tenemos tiempo que no los vemos, porque si a mí me muestran una foto de algún familiar desconocido, así ese personaje desconocido, sea mi padre o mi madre o mi hermano o alguien cercano, nunca en el pasado yo lo conocí, ni he vivido con esa persona, ni he vivido momentos bonitos, no hay una conexión emocional ni sentimental ni de ningún tipo. Mira, ni pío voy a sentir, no voy a sentir absolutamente nada por esa foto, por esa persona, no voy a sentir la misma emoción que sintió su prima en esa experiencia. Entonces, volviendo a las palabras del cura, nuevamente su analogía queda aislada de toda comparación con el caso de la foto, pues ellos tienen imágenes, como ya he dicho anteriormente, de gente con las que nunca han tenido contacto ni físico, ni emocional o sentimental, y jamás han convivido con ellos. Así que es simplemente una nueva falacia del sacerdote. Y si de verdad hubiera alguna correspondencia o parangón con lo que él está comparando, tendríamos que aceptar que se afirme entonces que los santos son intercesores de todos los que le invoquen, y esto es idolatría, por cuanto se inclinan estos, tendrían que acercarse, porque se inclinan, ¿verdad?, a ellos, y al inclinarse a ellos, estos tendrían que acercarse al ser que los está invocando, les está rezando, les está pidiendo que interceda por ellas en cualquier lugar donde se encuentren. Y eso es idolatría, porque estaríamos atribuyéndole, repito, el atributo, valga la redundancia, que le pertenece a Dios de omnipresencia, a ese santo a quien estamos pidiendo. Yo le pido aquí, el otro le pide en Colombia y le pide en todas partes. Eso no tiene sentido. Refutación número 4. En el minuto 12 en adelante, Luis Toro cita a Hebreos 11:3. Va a demostrar con la Biblia que las imágenes en la Biblia están justificadas. Él cita Hebreos 11:3. Y en donde se habla de los héroes de la fe, entre ellos Abel, Moisés, se citan a muchos, Gedeón, etcétera, etcétera. Ahora, él en adelante dice, en Hebreos 11 del 3 en adelante, él dice, manda a leer a alguien ahí para forzar que las escrituras digan lo que no dice y justificar el ejemplo de las imágenes o el empleo o uso de las imágenes dentro de la iglesia.
dice que se está recordando a hombres de fe y que las imágenes son para recordar. Pero si somos honestos, en Hebreos 11 no solo se recuerda a hombres de fe, sino que también sus contrapartes como Caín, Faraón y otros que mataron y aserraron a muchos cristianos y a muchos creyentes del pasado. Entonces, citar la Biblia parcialmente es deshonesto. Él enfatiza de esa parte de Hebreos 11, un texto que dice, Abel aún muerto sigue hablando. Sí, ciertamente, pero no dice sigue intercediendo, que es lo que él como que quiere llevar el texto hacia ese punto, que Abel está muerto, pero Abel sigue hablando, él como que quiere decir que quiere dar a entender que Abel quiere o sigue intercediendo. Le recordamos a través de una imagen, dice él, se comunica con nosotros a través de una imagen. Lo que quiere decir es que su testimonio realmente en la Biblia, según el contexto, lo que quiere decir es que el testimonio de Abel y de todos esos hombres de fe perduran en el tiempo, se conocían hasta el momento, llegaron a tener fama de que eran hombres de fe y es usado como ejemplo de fe, pero esto nada tiene que ver con el tema del cura. Sinceramente no hay parangón, no hay comparación aquí tampoco, porque ciertamente se citan a hombres de fe y a hombres malos también, recordando las malas cosas que hicieron, no solo a los buenos. Segundo, porque el texto nos dice que ellos interceden por nosotros y menos que la manera de recordarles o mantener vivo el testimonio de ellos es haciéndole unas estatuas que lo represente o una imagen a la que se le pueda inclinar, pedir, besar, prender velas, honrar, venerar, etcétera, etcétera. ¿O acaso el texto de Hebreos 11.3 dice que se tienen que hacer imágenes para recordar a esos hombres? No. Y ahí saltamos al versículo, al siguiente capítulo de Hebreos, y en el capítulo, a la quinta refutación, en el minuto 12:45, el sacerdote dice, en el minuto 12:45 el sacerdote dice, del 12:45 en adelante dice, pone a San Roque, que es una imagen que él tiene ahí en medio de su disertación, dice, un hombre que él personalmente ni conoce, ni siquiera conoce su historia o testimonio. Y eso se echa a ver, eso echa por tierra el propósito por el cual dice que tienen las imágenes en su iglesia. Echa por tierra el propósito, dice que es para recordarles, pero él mismo no conoce la historia de San Roque y le pregunta a un sacerdote que está ahí puesto. Él mismo no conoce ni siquiera su vida, la vida de San Roque, que ellos llaman San Roque, ni se enteró, más bien se enteró por lo que el otro sacerdote que lo invitó dijo o explicó. Por eso pregunta al otro sacerdote que a quién había evangelizado, si a unos indígenas o algo así, ¿no? Lo cual revela que desconoce su historia y testimonio completo. ¿Cómo puede tener cercanía con San Roque, a los que ellos llaman San Roque entre comillas, no es que lo estoy afirmando? ¿Cómo podría Luis Toro tener comunión o sentir cerca a un desconocido santo? Luego pasa a decir los hermanos separados, título que contradice totalmente su postura porque los llama hermanos, pero separados. Habría que preguntarle a Luis Toro por qué él les llama hermanos si no los considera más bien se los considera en el error, si no los considera cristianos, si los considera en el error y además los considera perdidos por estar separados de la Iglesia Católica. O es que está siendo hipócrita al llamarlos hermanos, título acuñado por la misma Iglesia y el Vaticano, y que este hombre paradójicamente repite como loro. Pero volviendo al punto, él dice que cree que la imagen que creer, dice él, que creer en el que cree que una imagen es Dios es una locura, dice el padre, dice el llamado padre, ¿no? El que cree que una imagen es Dios es una locura, está loco, dice él. Y va a explicar nuevamente que las imágenes son para recordar. Luis Toro dio un salto gigante y evadió el tema de Hebreos porque se dio cuenta que no podía justificar lo injustificable. Entre Hebreos 11, en ese capítulo 11, no le sirvió para nada para argumentar y justificar y refutar su postura, solo lo citó como para enfatizar que Abel aún muerto sigue hablando entre nosotros, pero esto nada prueba que se refiera a que sigue hablando o intercediendo, porque habría que preguntarle a Luis Toro qué es lo que habló Abel. ¿Qué es lo que sigue hablando Abel que habló en el pasado? Porque para que siga hablando tuvo que haber hablado. Él sabe lo que Abel alguna vez dijo y que sigue repitiendo, pero se salió rápido porque eso no es su tema. No mantuvo el discurso hilativamente o coherentemente. Ahí violó los principios de la textualidad y se fue por las ramas. Por eso yo le he catalogado de torero. Aprendió a torear. Entonces, si Luis Toro no puede probar qué es lo que Abel habló, que sigue hablando, según Hebreos 11.3, es porque sencillamente el texto nada tiene que ver con intercesión, que es lo que es hacia allá donde él quiso desviar el tema, sino que solo significa que su ejemplo aún se toma en cuenta o se considera sin que esto pruebe
de ninguna manera ni para nada el uso de las imágenes según la explicación del ungido cura, del ungido y afortunado cura, que se siente muy privilegiado de serlo. Está bien. Es una locura creer que San Roque es Dios, dice él, pero al pedir en diferentes lugares, al pedirle a San Roque en diferentes lugares del mundo, por supuesto que lo hacen Dios omnipresente, porque obligatoriamente ese santo tiene que ser tanto omnipresente como omnisciente para saber que en el mundo entero le están pidiendo. Entonces, reitero, esto es totalmente una barbaridad. Argumentación número 6. A partir del minuto 16, el sacerdote habla de que Hebreos 11 es un retrato hablado de los hombres, así como se hacen retratos hablados, policíacos, ¿verdad? Esto es un retrato hablado porque no se podían hacer imágenes, pero él dice, bueno, aquí lo que pasa es que se está haciendo un retrato, aquí están construyendo una imagen. Fíjense hasta dónde fuerza las escrituras este hombre. Él dice en Hebreos 11, se está haciendo un retrato hablado de los hombres de fe porque no existían cámaras. Como no existían cámaras, entonces se acostumbraba a hacer un retrato hablado de esos hombres. Y entonces aquí sí se justifica el uso de las imágenes en la iglesia, por eso tenemos imágenes. Esto en primer lugar no lleva a ningún lado con el tema que sigue. ¿Por qué? Porque el uso de imágenes y estatuas es un tema de la antigüedad. ¿Acaso ignora este sacerdote que las severas advertencias en contra de hacerse imágenes de barro, de oro, de plata, de madera y de cualquier otra piedra preciosa no es algo moderno? Es en el Antiguo Testamento cuando Dios prohíbe eso. En Éxodo capítulo 20, unos 1200 años antes de Cristo, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que no te harás imagen ni te inclinarás a ellos, ni imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, considerando este fue el segundo mandamiento, que por cierto, la iglesia no incluyó en su catecismo popular. Puedes ver, por ejemplo, Isaías 44, del 9 al 20, puedes encontrar la insensatez contra la idolatría, el Salmo 115, que en la Biblia católica, repito, es el Salmo 116 o 114, rodaron o hicieron para atrás o para adelante, no sé. Y decenas de otros versículos del Antiguo Testamento donde se prohíbe hacerse imágenes e inclinarse a ellas. Por otro lado, si ellos hubiesen querido que se hicieran imágenes de ellos al morir, habrían dejado eso por escrito, porque el pueblo judío salió de Egipto, donde los faraones erigían estatuas de sí mismos. Atravesaron también cautiverios en los que vieron imágenes y estatuas de emperadores y gobernadores ansiosos de ser idolatrados y considerados dioses. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer uso de las estatuas como los faraones o los emperadores babilónicos o los mismos emperadores del primer siglo? ¿Por qué los apóstoles no aprovecharon el trabajo alfarero de su tiempo para retratar o erigir estatuas de esos hombres o héroes de la fe de los que usted habla en Hebreos 11 o de los que se habla en Hebreos 11 o en otros pasajes de la Biblia? No existían cámaras, como usted bien lo ha dicho, pero había maneras de retratarse como lo hacían los poderosos emperadores, los faraones. Nabucodonosor hizo una imagen de sí mismo, una estatua. Los emperadores del primer siglo, los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia, pues bien, no existían cámaras, pero había maneras de retratarse y hay evidencia histórica y arqueológica de ello, como lo hacían los poderosos emperadores y los ricos y mucha gente. ¿Por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué no dejaron un mandamiento cuando la iglesia sea universal? Vamos a poder hacer imágenes nosotros como lo hacen los emperadores para que nos retraten. Así que no hubo manera de hacerlo, no se puede probar esto ni históricamente. Ni siquiera después del siglo III o en el siglo III, cuando hubo paz entre Constantino y la iglesia después de 10 crueles emperadores perseguidores de la iglesia. Obvio, su apología o argumentación que él trata de hacer no es más que una falacia desplomada con esta abrumadora evidencia. Si ellos hubiesen querido retratar, habían alfareros, existían las imágenes, existían las estatuas, como ellos la tienen en la iglesia, ya existía. Eso es muy antiguo, eso no es algo moderno. Estamos hablando de cámaras de fotografía, no tiene nada que ver. La manera como la gente se retrataba era a través de imágenes, de estatuas o bustos. Entonces eso es un argumento muy débil del sacerdote. De manera que eso no es ningún retrato hablado, porque no se podían hacer retratos, porque sí se podían hacer estatuas. Refutación número 7. El torero Luis Toro dice desde el minuto 17 en adelante, cita Hebreos 12. Ahí saltó Hebreos 12, que es la continuación de la narrativa de los capítulos anteriores y especialmente del capítulo 11, con el propósito de decir este hombre que los santos están entre nosotros. Nuevamente cae en el tema de la intercesión o alrededor nuestro estos testigos. Dice, porque ahí dice en la Biblia que tendiendo a estos testigos, tan grande nube de testigos alrededor nuestro, y enfatiza eso, tenemos alrededor nuestro, alrededor de todo católico. Sin embargo, su argumento es falaz y escueto. ¿Por qué? Por cuanto el texto no dice que ellos interceden por nosotros, ni que son la razón por la que deben erigirse imágenes o estatuas, que es su tema, o sí. Este es más bien un argumento mucho más débil que los que él ha usado anteriormente. Cuando el autor dice que tenemos una tan grande nube de testigos, no quiere decir, según su contexto, que ellos literalmente o espiritualmente están entre nosotros. Eso sería caer en idolatría, por la razón que ya he repetido muchas veces, pues significaría automáticamente que son omnipresentes para poder estar rodeando a cada cristiano en el mundo entero. Así que la presencia
presencia de estos testigos en forma espiritual entre nosotros no puede ser la interpretación correcta como lo está llevando, lo está afirmando el sacerdote aquí. El contexto lo que quiere enfatizar es que si estos hombres y mujeres de fe vivieron centrados en las promesas de Dios, ellos son testigos de que nosotros también, al igual que ellos, que fueron humanos como nosotros, podemos resistir a lo que sea, y ellos son de inspiración para que nosotros nos despojemos del pecado que nos asedia y sigamos la carrera sin desmayar con fe, como ellos lo hicieron. Darle vuelta al texto para obligarlo a que diga lo que verdaderamente no dice, no es solamente caer en la eisegesis o interpretación a conveniencia por prejuicio infundido o por conveniencia, por ende falacia, sino que también es caer en la ignorancia y la deshonestidad más grande que existe. En conclusión, Hebreos 12 no prueba que los santos interceden o que están entre nosotros literalmente o espiritualmente, porque le quitarían atributos de omnisciencia a Dios, de omnipresencia, perdón, a Dios, y mucho menos prueban o justifican el uso de imágenes en la iglesia. Si el autor hebreo citó la Biblia o el Antiguo Testamento a ejemplos narrados en la Biblia para inspirar a una audiencia particular, que también es un caso específico de considerar el contexto circunstancial e histórico de los hebreos recién convertidos que estaban bajo presión por el nuevo cristianismo y la nueva fe que estaban abrazando, dejando el judaísmo, y estaban bajo amenaza de ser desposeídos de todo lo que tenían, desheredados y hasta asesinados si no se volvían a su antigua fe. Entonces ellos estaban siendo presionados a abandonar su fe cristiana y volver al judaísmo, que es el contexto verdadero. ¿Cómo creen ustedes que no podemos usar la misma Biblia? Si este usó la escritura del Antiguo Testamento, porque estas narraciones están en el Antiguo Testamento, especialmente en el Génesis, en el Éxodo, está allí y en todo, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿cómo no usar entonces la Biblia para recordar o ilustrar los ejemplos de fe que tanto los profetas antiguos y los hombres de fe del pasado que se narran en Hebreos 11 están allí en la Biblia como ejemplo para nosotros? ¿Por qué no usar esto en vez de usar una imagen? Usemos la Biblia en vez de usar una imagen que represente a estos hombres. Leamos su historia, leamos su testimonio. Esa es la mejor manera de recordar y honrar a esta gente, si queremos honrarle de alguna manera y recordarles y aprender de su fe. Entonces, ¿en qué sentido se usa esto aquí de que es teniendo alrededor nuestra esta gran nube de testigos? Sencillamente lo que significa es que nos sirven de inspiración por todo lo que atravesaron, de que nosotros les imitemos sin temor a nada, sin temor a la muerte, según el contexto que ellos estaban atravesando. No temamos a nada, más bien que sigamos hacia adelante hasta el punto, si es posible, de dar nuestra vida por el Señor, como se narra ahí. Entonces, el libro de los Hebreos, especialmente esos dos capítulos 11 y 12, están enfatizando más bien el usar a estos hombres o estudiar los ejemplos de estos hombres y que leamos su historia y su experiencia con Dios y cómo guerrearon y se enfrentaron a todo tipo de dificultad y obstáculos, pero permanecieron firmes en el Señor. ¿Cuál es el consejo de este autor anónimo del Espíritu Santo en este libro? Bueno, que igual nos inspiremos y sigamos adelante, que estos hombres nos sirvan de inspiración para seguir adelante. Simplemente ese es el punto. Ahí no es el tema de la intercesión, ni de la idolatría, ni justifica por ninguno de ustedes. ¿Vieron algún texto dentro del contexto de esto? Y lean los capítulos 11 y 12 y lean toda la carta a los hebreos, que es una apología del autor anónimo a que Cristo es más grande que los ángeles, que el templo, que Moisés, que la ley, que todo de lo que ellos se jactaban, y que Cristo era la mejor solución y que no abandonaran a su fe cristiana. Y por eso él introduce este tema aquí en el capítulo 11 y 12. Lean, se dan cuenta que ahí no se habla de la idolatría, ni de la intercesión de los santos, ni nada. Sería loco, así diría yo, sería loco pensar que eso es así. Mi refutación número 8, ya me estoy acercando al final. Luis Toro dice en el minuto 18 que nosotros no sabemos lo que es idolatría. Dice que es una palabra compuesta, ídola, viene la palabra ídolo, y dice trías, que significa adorar. Falso. Es verdad que cuando vemos el sentido etimológico o el significado etimológico original, real, es una palabra de origen griego, y lo que encontramos es que la palabra idolatría proviene de la aplología de las palabras griegas eidolatría, paréntesis, eidolatría viene a decir eidelon, significa imagen o figura. No aparece la palabra ídolo, por cierto. En el griego significa imagen o figura. Y latris, no trías, como él dice, latris en griego significa devoto o adoración, o también significa tributo, pero más significa ser devoto o brindar devoción o dar tributo a alguien. Fíjate que nos aparece la palabra adoración, solo que eso ha sido después interpretado a qué significa adoración. Es decir, que en la mente griega, cuando se escribió este texto, recordemos que la Biblia fue escrita en griego, no es solo ídolo y adoración, como dice el sacerdote, también es devoción, tributo a una imagen, a un ídolo, a una figura. O sea que no necesariamente tiene que ser adoración, también es tributar, es reverenciar, es venerar, es tenerle devoción a una imagen o figura. Con esta definición, a un clic del teclado de su computadora, ¿quién es el ignorante? Nosotros los protestantes. Yo creo que más bien Luis Toro necesita estudiar un poquito griego, y cualquier católico que no vea esta definición tan clara, y si vamos incluso más estrictamente al sentido
pragmático dentro de la mentalidad judía en que se escribió realmente el contexto de la idolatría, era tener una imagen enfrente, tenerla, fabricársela, inclinarse a ella, pedirle o darle el lugar que le correspondía a Dios. Eso era la idolatría estrictamente en la mentalidad judía. Eso es lo que la Iglesia Católica y el cura en cuestión hacen al crear una imagen, al tenerla enfrente de cualquier santo o de la antigüedad, profeta o apóstol, o el mismo Cristo o cualquier otro de esos santos o sacramentales, como ellos llaman. Le permite recordar o acercarlo a ese santo, convirtiéndolo en un ser directo o indirectamente en omnipresente. Volvemos a caer en el punto de la omnipresencia. Las imágenes en la iglesia, aprenderle, verle, rezarle y orarle y rezarle y pedirle que interceda, es considerar a ese santo como un ser omnipresente, tal como Dios. Porque me puede escuchar a mí, puede escuchar a cualquier otro cristiano en el mundo entero. Y además sabe que lo están orando en todas partes, o sea que también lo hace omnisciente. Esto refuta el argumento del sacerdote. Argumentación número 9. Luis Toro, o más bien el torero, como yo lo he catalogado, porque ya he visto lo que hace es torear los textos. Aprendió a torear en el llano en Barinas, donde él estuvo como sacerdote en los pueblos de Barinas. Yo también estuve allí. Aprendió allí de la Biblia que hablan del tema. Mira, toreó todos los textos de la Biblia que hablan del tema y argumentar escuetamente con textos descontextualizados, como lo vimos en Hebreos 11 y 12. Veamos, él dice en el minuto 19 que la Biblia no prohíbe las imágenes, sino la idolatría, y asevera, la imagelotría no existe en la Biblia, eso no existe. Primero, en mi argumentación 8, la que di anteriormente, expliqué que en la mentalidad griega el término idolatría también significa dar tributo, devoción, adoración o veneración a una imagen o figura, o ídolo, como ellos le llaman. Entonces, en un sentido etimológico griego, sí existe el término que es equivalente al que el cura quiere acuñar aquí, que es imagelotría, creo que es lo que él dice, que imagenología es otra cosa. Pero cuando vamos a la palabra griega, para un griego no existe la palabra ídolo. Ellos usan la palabra eidolon, que es ídolo, que yo les dije. Nosotros la traducimos como ídolo, pero realmente es imagen o figura. Sencillamente ellos están imaginándose o viendo una imagen o una figura. Así es en la mentalidad griega. Por tanto, el cura dice que la imagenolotría no existe en la Biblia, como que si el término imagen fuera de origen latín y no griego. Pues cuando un griego quiere decir imagen, ya lo dije, lo expresan con la palabra ídolo, debido a que la Biblia fue escrita en griego, en la Septuaginta, la versión de los 70 y el Nuevo Testamento especialmente, fueron escritos en griego. Entonces es obvio que tradujeran idolatría para significar honra, tributo o devoción a una imagen o figura. Así que el cura ignora esto. Si quisiera responder al sacerdote con su misma argumentación, sencillamente le diría que nuestras versiones de la Biblia hispana, cualquiera que ésta sea, están incluidas frases de prohibición a las imágenes, de manera que la misma Biblia castellana, en cualquier versión, repito, no solo prohíbe los ídolos, sino que también prohíbe las imágenes, y no porque esté hablando de dos cosas distintas, no es que las imágenes son una cosa y los ídolos son otra cosa, sino porque en la traducción del griego, luego al inglés y del latín y luego al español, de los diferentes idiomas que se tradujo la Biblia, al llegar al español o al castellano podría haber sido cualquiera de los dos, podría haberse traducido como ídolos o como imágenes. Por eso en Éxodo 23 dice, no te harás imágenes, no dice ídolos. Se pudo haber traducido ídolos, porque es eidolon en la Septuaginta, que bien pudo haberse traducido, repito, como ídolo, pero se tradujo imágenes. Entonces él dice, no existe la imagenología en la Biblia. Sí existe, porque en Éxodo 23, el segundo mandamiento de la Biblia dice que no te hagas imagen, ni te inclines a ella, y muchos otros textos de la Biblia también lo dice. Al igual que en los demás textos de la Biblia, si no busque usted mismo el término en toda la Biblia, en griego, y lo hallará intercambiablemente, ya sea ídolo o imagen, es el mismo término en griego. Ahora, si tomamos la traducción en Éxodo 23, ciertamente sí se prohíben las imágenes de lo que está en el cielo. Podríamos decir, ¿quiénes están en el cielo? ¿Qué está en el cielo? Bueno, ya está Dios, están los santos, suponiendo que llegaron allá, que los santos están allá. Bueno, dice que no te hagas imagen de los santos, porque se están haciendo imagen. Que no te hagas imagen de la tierra, bueno, que no enaltezca ningún hombre en la tierra, imágenes de personas vivas que se quieran honrar y se les puede hacer una estatua, una imagen. Y debajo de la tierra, bueno, tal vez figuras infernales de demonios, alguien que quiera adorar eso en lugar de Dios, ¿no? O en el mar, monstruos marinos, quizás, qué sé yo. Dice, no te harás imagen, ni te inclinarás. Dos prohibiciones, ni te hagas, ni te inclinarás a ella. O sea, ahí claramente se ve que ya ustedes fallan en no obedecer el mandamiento de Dios. Y ahora explique usted la razón por la que sacaron ese segundo mandamiento de su catecismo. Yo creo que esta es la razón. Y reto a cualquier católico a que busque su catecismo popular y lo compare con Éxodo 20 y Deuteronomio 6, y se darán cuenta que los mandamientos aún en la Biblia católica no están planteados tal cual están en el catecismo popular. ¿Por qué Luis Toro? ¿Por qué Luis Toro? ¿Por qué? Bueno, yo creo firmemente que lo hicieron porque les tumbaba su teología absurda de las imágenes.
Es un texto muy fuerte y lo quitaron del catecismo. Busquen su catecismo y verán que el segundo mandamiento fue suprimido. En lugar, dividieron el último en dos y corrieron desde el mandamiento tercero en adelante un mandamiento hacia atrás. Algo esconden, algo esconden. Y con esto dicho me pregunto, ¿quiénes se creen ellos para quitar ese mandamiento de un credo cristiano? ¿Acaso no es quitarle la Biblia parte de su contenido? Y hay una sentencia severa en Apocalipsis de que el que le quite a la Escritura, también Dios le va a quitar su parte en el libro de la vida. ¿Qué se han creído ellos para cambiar los mandamientos tal cual están escritos en la Biblia y ponerlos a su antojo? ¿Algo esconden o algo buscan o quieren justificar las imágenes? Eso es, creo yo, más bien que es por esa la razón. Refutación número 10. Luis Toro dice en el minuto 20 que los protestantes decimos que tocar imágenes es adorarla. Falso. Eso es una falacia inventada o es un muñeco de paja como se conoce, ¿no? ¿Por qué? Se está construyendo una falacia de muñeco de paja. Aunque debo admitir que gran parte de los protestantes, de los cristianos evangélicos, no somos muy estudiosos y no faltará, pues, debido a eso, quien afirme tal cosa. Él dice tocar una imagen es adorarla. Bueno, sí, hay muchos cristianos evangélicos que no son estudiados, ya lo he dicho. Siempre va a haber gente que diga tal cosa, que haga tal afirmación por ignorancia, por lo que sea. Tal cosa o hasta, incluso hasta peor. Pero el sacerdote no puede probar con una fuente escrita por un doctor en teología cristiano o por un teólogo cristiano, cualquiera que éste sea evangélico, no puede probar por un teólogo protestante una fuente confiable, fidedigna. Mira, aquí este teólogo dice, y en forma general, y esta es la opinión generalizada de la iglesia, afirmamos, de la iglesia protestante evangélica, afirmamos que tocar una imagen es adorarla. Quizás él lo afirme por su experiencia en esos pueblitos de Barinas, donde yo, repito, también he estado y amo mucho a esa gente de allá de Apurito, de Barinas, de Barinas y de Apure y todos esos lados, ¿no? Y la gente no es muy preparada académicamente, pero para que un cura en una ponencia o exposición pública diga una afirmación como la mencionada en su video de que nosotros decimos que tocar una imagen es adorarla, él tendría que probarlo con una fuente fiable. De lo contrario, ha fabricado un muñeco de paja. Es una falacia filosófica, se llama muñeco de paja. Averigüen eso, la falacia del muñeco de paja. Su exposición cae en una baja categoría al generalizar la idea de su experiencia recogida quién sabe dónde. Así que su generalización, porque cae también en la falacia de la generalización, es escueta. Su falacia de la generalización es escueta y suena más a calumnia que a cualquier otra cosa, lo cual es pecado, de los peores de los pecados, porque la Biblia dice que el diablo es padre de la mentira. La calumnia es una mentira, así que es falso, ¿no? Entonces, por otro lado, suponiendo que afirmemos generalmente, suponiendo que la generalización y el muñeco de paja que ha construido el torero Luis Toro aquí, ¿verdad? Si esto fuera cierto, lo que este hombre dice, lo que este torero afirma, sabemos que tocar una imagen como lo hace un católico, los obispos y el papa, va más allá de un simple toque. Ustedes no es que simplemente tocan la imagen y ya, ustedes tocan las imágenes, pues va acompañado de fe, de devoción, de confianza en que esa imagen trae alrededor suyo al santo para llenarle del favor buscado. Y ahí está el problema. El problema es que es más que un simple toque, es el empeño que ustedes ponen en eso, la fe que ponen en eso. Y ese es ahí donde está el problema. Nosotros no decimos que los católicos son idólatras porque tocan una imagen, y eso es adorar. Decimos que ustedes suprimieron el segundo mandamiento de su catecismo popular. No solo tocan las imágenes o estatuas, sino que las besan, les rezan, las pasean en procesión, le prenden velas, les hacen ruegos para que intercedan, las admiran en su belleza, porque yo tengo muchos testimonios al respecto, se inclinan a ellas, las venden, se postran, se consagran a ellas, las consideran sacramentales, fueron usadas como indulgencias en el tiempo de la Inquisición para obtener posesión y donaciones de feligreses. No todos, por supuesto, siendo justo, no todos se consagran a las imágenes, pero muchos se consagran a las imágenes. Ahí tienen un santo de su devoción, como dicen, de ahí viene el dicho, le piden y les rezan, etcétera, etcétera. Eso eleva al santo que representa esa imagen en un ser omnipresente y omnisciente, lo admitan o no. Así que tu muñeco de paja se te desmoronó rápidamente con esta refutación que he acabado de dar. Tengo dos argumentaciones más. Refutación número 11. Luis dice, desde el minuto 23 en adelante, que besar una imagen, prenderle vela, no es adorar a la imagen. Nuevamente Luis Toro sigue
toreando desde hace rato, creo que aprendió bastante en Varina, repito, pues desvió el tema de la idolatría y se fue al de la adoración. Aquí el tema no es la adoración, de cómo nosotros entendemos la adoración y cómo la entienden ustedes. Aquí el tema es la idolatría y las imágenes dentro de la iglesia. Te fuiste por la rama, respeta los principios de la textualidad, realmente está fuera del tema. En términos generales, lo que decimos los teólogos protestantes es que la idolatría es todo lo que quita el primer lugar a Dios, poner a otra cosa o a otra persona en el lugar que le corresponde a Dios, que Dios no sea la prioridad de mi vida. Hacer eso, pretender honrar a alguien o algo con atributos que solamente le pertenece a Dios, aunque ya yo lo dije, debido al bajo nivel de muchos hermanos protestantes, es posible que se expresen en esos términos, pero les aseguro que ningún teólogo evangélico lo afirmaría en esos términos, y de ser así, el torero debe probarlo con una fuente que lo demuestre contundentemente y encuesta generalizada, entrevistando a todos los pastores y teólogos cristianos y a las iglesias cristianas evangélicas para que sus afirmaciones puedan tener peso. Decir, mire, es verdad que ustedes creen esto y aquello. Les aseguro que muchos de ellos que están preparados, muchos de ellos, no la mayoría, pero sí muchos de ellos están preparados, van a darle una respuesta que es contraria a lo que al concepto generalizado que quiere transmitir aquí. De lo contrario, si él no hace eso, si no tiene fuente fidedigna, si él no tiene una base firme de lo que él está afirmando, está yéndose por las ramas o simplemente está toreando. Aquí el punto no es la definición de adorar, lo cual es la actitud del espíritu. Para nosotros, adorar es la actitud del espíritu, como Cristo dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración, inclinarse, postrarse, una conexión espiritual, es la ilustración en el griego, ¿sí? Entonces es simplemente adorar, postrarse en espíritu y en verdad. Ese es el punto. No necesariamente es adoración porque yo me incline. El hecho de que yo me postre físicamente no necesariamente es adoración, pero no necesariamente es adoración, pues la actitud del corazón y del espíritu es lo que realmente cuenta. El asunto es la devoción puesta en la imagen para acercar al santo, porque ellos dicen que se acerca, que lo siento cerca, siento que no estoy hablando solo, dijo el sacerdote cuando puso el ejemplo de la foto. Eso es idolatría desde el punto de vista etimológico y bíblico, pues Dios prohíbe en Éxodo 23, repito, y en Deuteronomio 6 la idolatría, segundo mandamiento que ustedes quitaron de los catecismos. Todos esos actos de prender velas, besar una imagen, tocarla, lleva una gran carga emocional y espiritual del feligrés hacia el santo que la imagen representa. ¿O que acaso solo prenden la vela y ya? Si fuera a prender la vela y ya, no. Hay un procedimiento católico, hay un rezo que se sigue, o se hace antes, o se hace en el momento, hay una postración, y en eso se pone el corazón, se pone todo empeño, se pone la confianza, se pone el espíritu, se envuelve todo el intelecto del ser humano. En ese sentido es idolatría y es adoración, porque envuelve la naturaleza del hombre, su fe y confianza en el santo de la imagen antes de que en Dios. El torero tiene que retomar el tema con altura, no inventar más allá de lo que teológicamente no afirmamos, y entender que hasta ahora no ha podido justificar ni probar bíblicamente, ni racionalmente o filosóficamente el uso de las imágenes. Repito, solamente usado falacia. La idolatría está en elevar el atributo del santo a un ser omnisciente y omnipresente. Ese es el problema. Ese es realmente el problema. Refutación última por ahora, porque hay una segunda parte que tal vez la grabe más adelante. Refutación número 2 en el minuto 25-27. Dice el torero que la Biblia no dice que prender velas sea adorar, cierto, pero el punto no es eso. Porque el católico no simplemente prende una vela y ya. Él reza al momento de encender la vela, se inclina y envuelve todo su ser en eso, como ya lo dije anteriormente, y con fe y devoción y confianza lo hace. Ahí sí está el problema de la idolatría. Segundo, ciertamente la Biblia no dice que prender vela es adorar, pero no hay ni un solo mandamiento, ni texto bíblico o evidencia bíblica de que esto haya sido exigido. O sea, no dice que prender vela es adorar, pero tampoco dice que debemos prender vela. Ni siquiera en Hechos, un libro, Hechos de los Apóstoles, un libro que registra la historia de unos 40 años de la iglesia primitiva, jamás mencionó algo al respecto. El torero afirma que la vela indica, dice él, definiendo lo que es la vela, ¿para qué prendemos vela? Dice él, y le explica a la gente, grábense esto, prendemos vela porque la vela indica que el santo representado en la imagen se consumió para darnos luz. Dice él, grábense eso, católicos, para darnos luz. Otra locura, nadie puede dar luz a otro. Uno puede ser luz a otros, pero nunca darle luz a otros. Si eso es lo que significa la vela literalmente, como lo dice él, habría que ver en el credo y en el catecismo católico si esto es así, si esto es simbología, es como él afirma, entonces hay un problema intelectual y filosófico, entonces sí es idolatría, porque está quitándole un atributo solo a Dios, el atributo de que solamente le da luz a los otros. Jesús dijo que nosotros somos luz al mundo o del mundo, pero no es que nosotros le damos luz a los demás, a las demás personas. Por último, si esto fuera cierto,
En esta historia de la iglesia primitiva de un periodo de 40 años aproximadamente en el primer siglo, hay registro de mártires, comenzando por Esteban y otros hombres. Sin embargo, no se registra que se hayan encendido velas para conmemorar su muerte y su gran hazaña de morir. El torero podría decir, no, pero es que las velas no existían. No lo sé, no lo he investigado. Pero existían antorchas, puesto que la luz eléctrica, y se honraban con antorchas. Hay evidencia histórica de eso al respecto y de la cultura judía. Entonces, existían antorchas que podrían ser un sinónimo de vela, puesto que la luz eléctrica aún no se había descubierto, por decirlo de una manera, y Jesús cita eso, no se enciende una lámpara, una antorcha para ponerla debajo de un almud. O sea que sí existían antorchas, sí existían una especie de instrumento para generar luz. Se pudo haber hecho eso. El torero podría decir, no, pero las velas no existían, pero ya les digo, existían las antorchas, de manera que se podría celebrar la luz que un mártir que verdaderamente dio su vida por su fe para testimonio de todos nosotros. ¿Cómo no celebrar la muerte de Esteban, que citó más de 300 versículos de la Biblia de memoria y no le importó morir apedreado? Y su testimonio permanece hasta el día de hoy entre nosotros, como un gran testimonio de fe. Debió haber quedado registrado en ese libro de los Hechos, si era tan importante esto, que se les honrara con luz, con luces, con antorchas, con lo que fuera, cosa que no ocurrió. La iglesia primitiva, de hecho, de los apóstoles no se parece en nada a las afirmaciones del torero, ni de la iglesia católica, pero en nada en lo absoluto. ¿Y por qué guardar silencio estos cristianos del primer siglo con tantos mártires? 10 emperadores masacraron y acabaron con muchos cristianos en el primer siglo, segundo siglo, hasta el tercer siglo, hasta que llegó Constantino, pues, siendo Nerón el peor de todos. 10 emperadores masacraron a los cristianos, y los cristianos andaban huyendo y escondiéndose por catacumbas. ¿Y por qué no se honraron? No hay evidencia, no se dejó escrito nada que dijeran se honren a esta gente prendiéndoles antorchas o velas o algo así. Nada, de ninguna manera. Aquí termino mi primera parte de refutación. Espero que el torero entienda que ha toreado la Biblia y no ha podido justificar con la Biblia, ni filosóficamente, ni intelectualmente, ni con la lógica siquiera, que la idolatría está justificada dentro de la iglesia. Y sencillamente es eso. No mientas más, Luis Toro. No digas que las imágenes dentro de las iglesias están justificadas. No los vemos en el primer siglo. Más bien Pablo se enardeció en Hechos 17, cuando vio a la ciudad de Atenas y a los epicúreos y estoicos entregados a la idolatría. Y les dijo, no podemos pensar, repito y termino con esto, que la divinidad, su eterno poder y deidad, se pueda comparar a una imagen hecha por manos humanas. Hay una canción que les recomiendo a ustedes, amigos católicos, y al sacerdote Luis Toro, de René González, se llama ¿Qué imagen me vas a hacer? Inspirado en la Biblia, en Isaías, creo que Isaías 18, Isaías 44, donde dice ¿qué imagen me vas a hacer? Es una insensatez, no conoces mis medidas. Dios hizo el cielo y la tierra, el universo. Dice que la tierra y el universo no lo pueden contener. Si a Dios no lo pueden contener, ¿cómo vamos a pretender que una imagen de Dios? Porque también se hacen imagen de Dios, del gran poder de Dios, etc. Mira, no lo puede contener el universo, lo va a contener una imagen hecha por manos humanas. Si yo hago una imagen, ¿la imagen es mayor o inferior que yo? Es menor, porque yo lo hice, yo lo fabriqué. Es ilógico, es absurdo, es irracional, es absurdo totalmente. Entonces, yo soy mayor que la imagen porque yo la construyo. Y es lo que Pablo dice y argumenta en el capítulo 17, desde el 15 en adelante. ¿Cómo podemos pensar que la divinidad de Dios, su eterno poder y deidad, se puedan comparar a una imagen, a un templo hecho por manos humanas? Es imposible. No, pero Dios no está lejos de ti. Dios no está lejos de ti, Luis Toro. Dios no está lejos de ti, amigo católico. Dios no está lejos de ti, hermano. Cualquiera que vea este video, Dios no está lejos de ti, pero Dios manda en todo tiempo, como dice Pablo, a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús de Nazaret, dijo Juan el Bautista también. Entonces dice, el reino de Dios está en medio de vosotros y es la buena noticia. Es Cristo queriendo ser el Rey y el Señor de tu vida. Que Dios les bendiga. Esta es mi refutación hasta ahora. Amén.